obviamente, eh, hasta donde terminemos hoy va a ser el examen. Como se los dije, ustedes escogen el día de la siguiente semana, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo hacemos el examen? Eh, con respecto a la guía de estudio, ya casi la termino. Yo creo que eh, al rato mismo, yo creo que después de las 2 de la tarde, yo creo que ya lo va a tener. Se lo voy a mandar, por favor, a su compañera Victoria Eliet, que es la jefa del grupo. Por favor, entonces, se lo voy a mandar y van a ustedes a recibir esta guía. Obviamente, por favor, ustedes justamente en esta guía es para ayudarlos, para que ustedes pues tengan información acerca de lo que considero que es de lo que hemos visto lo más importante, lo que ustedes tienen que poner énfasis y algunas preguntas, pues evidentemente, eh, pues ustedes las podrán resolver sin ningún problema con lo que hemos revisado, lo hemos visto, y a lo mejor alguna que otra pregunta me hará que ustedes consulten algo más, pero les aseguro que será lo menos, ¿sí? Con lo que ustedes, con lo que hemos revisado aquí, les aseguro que tienen todos los elementos para poder contestar. Ahora, algunas preguntas van a ser también abiertas en el sentido de que se les pide que expliquen, se les pide que esquematicen, todo esto es para que ustedes les ayude a reforzar los conocimientos, ¿sí? No necesariamente así van a ser las preguntas del examen, pero pues va a ser algo parecido, evidentemente. Entonces, por favor, traten de contestarlo lo mejor posible, ¿sí? Traten de contestar lo más completo posible. Entonces, pues de eso se trata, ¿sí? La guía es para eso precisamente, para que ustedes tengan elementos de dónde estudiar y además, insisto, poner énfasis en los aspectos que yo considero que son los más importantes. Entonces, ustedes procuren contestar esto muy bien, pónganse a estudiar mucho y repito, bueno, tenemos también el día de asueto para el día lunes. En particular, mis alumnos de conejos, puesto que ahí estamos en otro sistema que se llama los semisemestres, ahí mis alumnos de conejos me dijeron que ellos pues prefieren no descansar, mejor nos vamos a ver. Entonces yo de todo no voy a tener clase el lunes, ¿sí? Pero con ustedes creo que vamos a bastante buen ritmo, entonces pueden descansar el lunes hasta cierto punto, pero dedíquenselo precisamente eh, este, a preparar esto, ¿sí? ¿Tienen alguna idea? ¿Han platicado entre ustedes cuándo quisieran el examen? No, doctor. Podría ser el viernes de la... Hasta el viernes, luego. Por mí no hay problema, yo se los dije y se los sostengo cuando ustedes quieran, pero bueno, platíquenlo si quieren, no me digan ahorita o si quieren, por mí quedamos hasta el viernes, o sea, sería dentro de hoy en 8, pero como ustedes lo quieran, ¿sale? Platíquenlo de todos modos y tendrá que ser, ojo, pues tendrá que ser cuando la mayoría lo quiera, ¿sí? Lo que sí les digo, de la siguiente semana no puede pasar, ¿sí? Pero tienen el martes, el miércoles y el viernes, o sea que finalmente hay pues sí, todos aquí en el chat dicen que el viernes al viernes así de manera casi unánime. Bueno, pues por mí, ya les dije que por mí no hay ningún problema. Entonces, ojo, aquí hay una pregunta que dice Hugo Silva, ¿y no se juntarán más temas? No, hasta lo que veamos hoy exactamente va a ser el examen. O sea, ya lo que veamos el martes y el miércoles será otra cosa. Entonces, si lo que quieren es el examen el viernes, por mí no hay ningún problema. Yo se lo sostengo, como les dije desde el primer día de clase. Los exámenes es cuando ustedes tengan las condiciones, lo que menos quiero es que ustedes se sientan tan presionados y todo. De todos modos lo tenemos que hacer. Y ya les dije, como se los puse ahí, para reprobar, muchachos, cualquier día es bueno, ¿sí?
Pero si queremos tener éxito, que tenemos que prepararnos, y prepararse implica estudiar, ¿sí? Y estudiar mucho, ¿sí? Eso sí se los digo, estudiar mucho, ¿sí? Y por favor, entonces, ¿sí? Ya les dije, de una vez se los advierto, no esperen preguntas, ni preguntas de falso y verdadero, ni preguntas de opción múltiple. No. Aquí me vienen a explicar las cosas y ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? Se les va a dar tiempo para que expliquen, pero tienen que hacerlo. Entonces, por eso juzgo conveniente que será muy importante el que tengan la guía. Ok. De todos modos, entonces, ahorita piénsenlo y si quieren, al rato nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ya que me digan todos, estamos de acuerdo con que sea de hoy en 8, de hoy en 8 es el examen, ¿ok? Entonces vamos a continuar porque ya les dije que vamos a hasta que terminemos el día de hoy. Bien, entonces estábamos hablando acerca de los efectos, ya les dije, parasimpáticos, los colinérgicos, aquí identificados así, y los simpáticos como noradrenérgicos, ¿sí? Ya les dije que es muy importante que veamos que generalmente lo que el simpático estimula, el parasimpático lo inhibe, o viceversa, generalmente, pero también hay excepciones, ¿sí? Ok, estábamos hablando un poquito acerca del corazón, estábamos hablando acerca de que me interesa resaltar mucho que en el corazón, con respecto a el sistema nervioso simpático, en el corazón solamente hay receptores beta, ¿sí? Y que entonces al haber solo receptores beta, cuando actúa el simpático sobre el corazón, los receptores beta que están ahí, que pueden ser beta 1 y beta 2, ¿sí? Estos receptores estimulan al corazón. El simpático estimula al corazón a través de receptores beta, ¿sí? Sin embargo, ya les dije que a nivel de los vasos sanguíneos, en las arterias específicamente y las arteriolas, tienen tanto receptores alfa como beta. Y en este caso, los alfa, ¿sí?, provocan la vasoconstricción y por lo tanto aumentan la presión sanguínea, mientras que los receptores beta, los alfa, aumentan la presión sanguínea porque provocan vasoconstricción, y los beta bajan la presión sanguínea porque provocan vasodilatación. Esto entonces es algo muy importante. Ahora, si yo tengo alfa y beta en los vasos sanguíneos y específicamente en las arterias, ¿sí? Porque en las venas el efecto es mínimo, ¿sí? Si en las arterias hay alfa y beta, y si yo estimulo con adrenalina o noradrenalina, ya les dije que adrenalina y noradrenalina actúan sobre alfa y beta. Por lo tanto, creo que hoy han llegado más tarde que de costumbre. Si tienen alfa y beta, las arterias, y llega la adrenalina o noradrenalina, ¿sí?, puede tener efectos sobre los dos, pero aquí dice, cuando se estimulan ambos, predomina el efecto alfa, ¿sí? ¿Por qué predomina? Porque está más distribuida las cantidades de receptores alfa en los vasos sanguíneos, está más distribuida que los beta. Entonces, estimulamos a los dos, el efecto que predomina es el alfa y se va a dar la vasoconstricción. Por eso cuando sale adrenalina de las glándulas adrenales, de la médula adrenal, hay vasoconstricción predominante porque se está dando el efecto predominante de alfa sobre el de beta, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y estábamos hablando acerca precisamente de esto, ¿sí? Estábamos hablando acerca de cuál es el efecto del simpático y del parasimpático sobre el corazón, ¿sí? Y entonces ahora aquí vemos, insisto, que la representación en amarillo es la inervación parasimpática, y les hice énfasis, la inervación parasimpática está representada por los nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo, ¿sí?
ambos tienen efecto, ¿sí? Efecto de dilatación en las arterias, así como también efecto de disminución del trabajo cardíaco. ¿Cómo se ejemplifica la disminución del trabajo cardíaco? Baja la frecuencia, baja la fuerza de contracción, baja la velocidad de conducción de los estímulos eléctricos, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento de la inervación parasimpática representada por los vagos. Como el vago derecho actúa, ¿sí?, del lado derecho, pero a nivel del nodo sinoatrial, que también es llamado el marcapasos cardíaco. Cuando actúa el vago derecho, deprime más al corazón que cuando actúa el vago izquierdo, que se distribuye, pero en las siguientes áreas de este sistema de conducción intrínseca, ¿sí? Al fin y al cabo, la inervación parasimpática deprime al trabajo cardíaco, ¿sí? Y la inervación simpática incrementa el trabajo cardíaco a través de receptores beta, ¿sí? Solamente hay receptores beta en el corazón, no hay receptores alfa. Aquí viene una pregunta que es pertinente, ¿sí? Lástima que esto, pues, hace mucho tiempo lo hacíamos in vivo en el laboratorio de fisiología, ¿sí? Lo hacíamos in vivo, lo hacíamos directamente, anestesiábamos a un perro y le poníamos, ¿sí?, drogas directamente por vía endovenosa y veíamos todos estos efectos. Pero bueno, ¿sí?, gracias a nuestras grandes sociedades protectoras de animales, ahora ya no podemos ver esto y ahora pues nada más se los tenemos que decir. En el laboratorio luego a veces les ponemos algunos videos de los tiempos en los que hacíamos todo esto, pero ahorita pues tampoco se presta la situación. El hecho es que, ¿a dónde voy con este comentario? Al hecho de que, fíjense, ¿sí?, aquí dice una pregunta: ¿por qué cuando se aplica un beta estimulante o cuando se aplica un beta bloqueador baja la presión sanguínea? ¿Sí? A ver, esto es una pregunta. Fíjense lo que les estoy argumentando aquí, lo que les estoy preguntando. ¿Por qué cuando aplico un beta estimulante baja la presión sanguínea? ¿Y por qué cuando aplico un beta bloqueador también baja la presión sanguínea? Parece algo paradójico, ¿sí? Nos regresamos aquí y ahora analicen esto. Yo digo que cuando aplico un beta estimulante baja la presión y cuando aplico un beta bloqueador también baja la presión. Ahora díganme entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Y la pregunta es en relación a la presión sanguínea. Obviamente, la presión sanguínea se mide en las arterias. Estamos hablando de las arterias. La presión se mide en las arterias, específicamente en las arterias, ¿sí?, del brazo izquierdo, ¿sí? Pero ¿cuál sería la respuesta? A ver, díganme, ¿por qué aplico un beta estimulante, baja la presión? Aplico un beta bloqueador, baja la presión. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Pues si se supone que dice que baja la presión y ahí en la tabla dice que con los betas se dilata, entonces yo supongo que como una manguera al tener como que más abierto, pues no hay tanta presión. Ok. Sí, Eso es cuando pongo ¿qué? cuando pone el beta estimulante o bloqueador. O sea, si dice que en la tabla dice que se dilata, pues supongo que disminuye la presión porque está más ¿Se está abierto. dilatando qué? Eh, Las arterias. sí, Ok. Si hay dilatación arterial, hay descenso de la presión. Ok. Pero ahí es cuando tú estás diciendo que estoy poniendo, perdón, un beta estimulante. sí. Ok. ¿Y qué pasa en el corazón con el beta estimulante?
Pues no sería de igual manera que se abren más las A válvulas. ver, fíjate lo que está pasando aquí. ¿Qué me está diciendo que los receptores beta qué hacen? Los receptores Aumentan. beta provocan descenso de la presión aquí, o sea, los receptores beta lo que van a hacer es propiciar que descienda la presión, si está aumentando la frecuencia cardíaca, está aumentando la fuerza de contracción, está aumentando la velocidad, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ok, aquí por acá me contesta Elisa, trabajan en conjunto en el corazón, aumenta el trabajo y deben dilatar las arterias para mantener la presión dentro de un rango. A ver, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Si yo aplico un beta estimulante, aumenta el trabajo cardíaco. Y como consecuencia del aumento del trabajo cardíaco, sale la sangre con mayor fuerza y con mayor presión, ¿sí? Pero el problema es que los receptores beta en las arterias provocan vasodilatación. Entonces, aunque el corazón esté trabajando intensamente y esté trabajando como loco, valga la expresión, y manda la sangre con mucha fuerza, porque este es el efecto simpático, ¿sí? Este es el efecto de estimulación de los receptores beta. El problema es que, si podemos decirlo así, es que en las arterias hay vasodilatación y la presión declina, ¿sí? El corazón está trabajando intensamente, pero el resultado al final es que yo, cuando mido la presión con un baumanómetro a nivel del brazo de un paciente, yo veo que la presión bajó, ¿sí? Ahora, ojo, si yo pongo un beta bloqueador, una sustancia que inhiba los receptores beta, ¿por qué baja la presión? Si inhibo a los receptores beta. Fíjense, si yo inhibo a los receptores beta a nivel de los vasos sanguíneos, si inhibo a los beta se quedan solitos los alfa. Y los alfa, ¿sí? No tienen ningún bloqueo, pero tampoco los estoy estimulando, así como para que haya vasoconstricción. Los betas son los que yo estoy bloqueando. Ahora, ¿por qué baja la presión? Pues porque ahora el corazón es el que se está bloqueando. Yo pongo un beta bloqueador y el corazón solamente tiene receptores beta, pues no puede estimularse. Aquí el corazón se está deprimiendo con un receptor, con un bloqueador beta, ¿sí? Entonces, sí se entendió por qué cuando pongo un beta estimulante y un beta bloqueador en ambas circunstancias bajó la presión. ¿Sí se entendió esto? Sí, doctor. Bueno, ok. Bueno, y esto son ejemplos de circunstancias que nosotros tenemos que evaluar. Ojo con esto, ¿sí? Al final de la clase de hoy vamos a ver situaciones y ejemplos en donde yo desde fuera puedo estimular o bloquear a los receptores, no solamente del simpático, sino también del parasimpático. Y esa es la farmacología, ¿sí? Cuando ustedes pasen a una clase de farmacología, y ustedes van a ver que mucho de lo que ustedes van a ver está sustentado en esto que estamos viendo ahorita, ¿sí? Y si ustedes van bien preparados en este sentido, van a ver que la farmacología va a ser una asignatura, por un lado, muy útil, muy necesaria, la que nos enseña cómo utilizar medicamentos, ¿sí? Pero todo esto está sustentado en buena medida en la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Ok, entonces, ojo con esto. Esto es lo que pasa con respecto a arterias y corazón.
Ok, vayamos a otros segmentos. Bueno, aquí dice el corazón genera su propia actividad eléctrica y mecánica. Ojo con esto, ¿sí? Ya les he comentado que cuando lleguemos al tema del corazón, vamos a ver que el corazón es un órgano tan importante que ya les dije, empieza a funcionar desde que el individuo está como embrión y no deja de funcionar hasta que el individuo se muere. Así de sencillo es el trabajo y tan importante el trabajo cardíaco. Nunca reposa. Desde que el individuo se empieza a generar a nivel embriológico, ya está funcionando. Y solamente cesa cuando el individuo fallece. Bueno, entonces, el corazón, siendo un órgano tan importante, tiene varios mecanismos de control y uno de ellos es su propio automatismo cardíaco. El corazón solito genera su potencial de acción a través del marcapasos, ¿sí? Hemos visto que en las células musculares esqueléticas solamente se van a estimular si les llega información excitatoria por parte de una motoneurona alfa, ¿sí? Bueno, pues entonces, aquí también va a haber información que puede estimular su contracción y esta es la información simpática. Y puede haber información que inhiba y es la información parasimpática. Pero aparte de este control del autónomo, existe el propio sistema intrínseco de conducción, de autodespolarización, y este es justamente este sistema, el nodo sinoatrial, el atrio ventricular, el haz de His, la red de Purkinje, etc. ¿Sí? Entonces, por eso dice el corazón genera su propia actividad eléctrica y mecánica, pero la estimulación automática la modula, ¿sí? En un rango muy amplio de su función cardíaca. ¿Quién modula esto? Pues el simpático y el parasimpático. Lo modula, ¿sí? Aquí está otra vez el simpático y el parasimpático, ¿sí? Y estos van a tener efecto. El simpático a través de receptores beta nada más, acuérdense, en el corazón solamente hay receptores beta, y en el parasimpático a través de receptores muscarínicos, en este caso específicamente M2. ¿Ok? Ahora bien, vamos por el lado de los pulmones, fíjense, ¿sí? Al lado de los pulmones existe, ¿sí?, dos aspectos muy importantes en la cuestión del funcionamiento pulmonar, ¿sí? En los pulmones y en todo el árbol respiratorio, la función es que pueda permitirse la respiración, la ventilación, ¿sí? Y para eso, para que haya una buena respiración, que implica una inspiración y una expiración, para que haya una buena respiración, tiene que haber vías, conductos del aire, conductos para el aire, que estén conductos limpios, ¿sí? Y conductos que bajo circunstancias de agresión ambiental se puede producir moco, pero este moco debe de proteger al paciente, pero al mismo tiempo le debe de dejar respirar. Entonces hay dos acciones que son muy importantes en el árbol respiratorio, incluyendo desde la tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera, hasta llegar a esa parte más profunda que son los alveolos, ¿sí? Las vías respiratorias deben de estar limpias, libres y de preferencia sin mucho moco. Vamos a ver más adelante que el moco es muy importante para detener impurezas, etcétera, etcétera. Pero ojo, entonces aquí, fíjense, ¿cuál es el efecto del parasimpático? El efecto parasimpático sobre este árbol respiratorio es la broncoconstricción. Broncoconstricción será equivalente cuando nosotros decimos la vasoconstricción. ¿Qué es la broncoconstricción? Que
el árbol bronquial se cierra, ¿sí? Cuando hay estimulación parasimpático, el árbol bronquial se cierra y esto dificulta la respiración. Cuando hay estimulación parasimpática, además, las glándulas de los bronquios secretan mucho moco, ¿sí? Y esto también dificulta la respiración. Y ustedes dirán, bueno, a ver, entonces, ¿para qué me sirve el parasimpático si me dificulta la respiración? No. Ojo, bajo ciertas circunstancias es importante que haya vasoconstricción y producción de moco, porque estoy trabajando en un lugar donde hay muchísimos polvos. Estoy en un ambiente donde está muy contaminado. Y si yo tengo las vías respiratorias francamente así abiertas y sin protección de moco, muchísimos contaminantes llegarían hasta el fondo de mis pulmones, a nivel de los alvéolos, y me terminarían afectando y provocando enfermedades. Entonces, bajo ciertas circunstancias, vale la pena la broncoconstricción y la producción de moco. Cuando estamos ante muchos irritantes, producimos mucho moco, y evidentemente este moco, hay momentos en el que no nos deja respirar, y lo que tenemos que hacer es expulsarlos. Nos sonamos la nariz si estamos hablando del moco en las vías respiratorias altas, y en las vías respiratorias bajas, ¿sí? Vienen de repente accesos de tos y expulsamos hasta flemas. Todo esto es también parte importante de nuestro funcionamiento. Entonces el parasimpático hace esto. ¿Qué hace el simpático? Pues lo contrario, ¿sí? En lugar de que haya broncoconstricción, hay broncodilatación. Y si hay dilatación, las vías respiratorias se abren y uno respira mucho más fácil. ¿Y por qué entra mucho aire? ¿Sí? Y aquí es donde también les digo que lamentablemente pues ahora se los tengo que platicar. Pues antes lo hacíamos ahí en el laboratorio, ¿sí? Y tampoco por ahí tenemos algunos videos, pero pasarles videos a través del Zoom es francamente pues pesado y medio difícil, no es tan sencillo a veces, y luego con la calidad de la recepción, pues a veces ni se llega a ver, ¿sí? El hecho es que, ojo, se los platico, si hay influencia simpática, inervación simpática, definitivamente va a haber broncodilatación y además disminución de las secreciones de moco. Cuando actúa el simpático, yo respiro mejor porque aumenta el diámetro de las vías respiratorias y no hay moco, uno respira mejor. Cuando actúa el parasimpático, hay broncoconstricción y acumulación de moco, ¿sí? Ahora, ustedes, con esto, fíjense para que vean con esto, ustedes ya tienen elementos para entender por qué de repente, ¿sí? Cuando alguien tiene un problema respiratorio, le recetan algunas medicinas y que tienen que ver con esto, ¿sí? O estimulan que las vías respiratorias se dilaten, por ejemplo, las personas con asma. Estoy seguro que alguno, en un grupo tan grande como de ustedes, de cerca de 60 personas, estoy seguro que cuando menos ha de haber, ¿sí? Lamentablemente, unas 4 o 5 personas que pueden tener algún trastorno relacionado con el asma, ¿sí? Y aquí actúan broncodilatadores. Les dicen, tome usted esto cuando usted siente este acceso de tos, cuando tenga esta crisis, tome esto, ¿sí? Broncodilatadores, ¿sí? Y entonces lo que hacen es que haya precisamente apertura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense, esto que está aquí son los bronquios normales. Esto que está aquí puede ser los bronquios de un individuo con asma, ¿sí? En donde siente que no puede respirar porque experimenta broncoconstricción y estimulación de secreciones. Haga de cuenta que en el asmático se desencadena una respuesta en donde hay predominancia del efecto parasimpático sobre el simpático.
¿sí? Y por eso hay que tomar un medicamento que estimule al simpático y que se imponga al parasimpático, ¿sí? En fin, esto es lo que pasa a nivel respiratorio. ¿Qué pasa a nivel, por ejemplo, del tubo digestivo? Aquí fíjense qué curioso. Ahorita acabamos de ver ejemplos tanto en el corazón, en donde el corazón estimula y el parasimpático desestimula o inhibe. Hablamos de la presión sanguínea, ¿sí? Y en el caso de los vasos sanguíneos en las arterias, existe toda una consecuencia muy evidente de la información simpática, pero de la parasimpática, la verdad es que es un efecto muy relativo y en algunos aspectos casi no tiene una expresión significativa, ¿sí? Ahora vemos aquí al respecto de los pulmones que el simpático provoca broncodilatación y el parasimpático broncoconstricción, ¿sí? Aquí pregunta una compañera, ¿los ansiolíticos también pueden causar vasodilatación durante una crisis de ansiedad? ¿Sí? A ver, primero analicemos qué son los ansiolíticos, ¿sí? Rápidamente, además les digo, un ansiolítico es un medicamento que trata de disminuir la sensación de ansiedad de las personas nerviosas o que tienen cierto tipo de consecuencias por el estrés o por circunstancias adversas, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de ansiolíticos y eso lo van a ver y además próximamente en un trabajo que les voy a dejar, ¿sí? Sí pueden tener efecto de mejorar la respiración, ¿sí? Entonces sí hay un efecto ahí directamente. Esa es la respuesta, ¿ok? Ahora bien, entonces les decía, ahora, ¿pero qué pasa a nivel del tubo digestivo? Fíjense qué pasa a este nivel, ¿sí? El parasimpático aquí, ojo, y estamos hablando de la acetilcolina, el parasimpático ahora aquí es en donde es estimulante y el simpático es inhibidor. Aquí se invierten los papeles, ¿sí? Ahora el que estimula es el parasimpático. Fíjense, aumenta la movilidad y aumenta el tono muscular en el estómago, ¿sí? En los esfínteres estimula la relajación para que haya vaciamiento, estimula las secreciones estomacales, ¿sí? ¿Qué pasa en el intestino? Algo muy similar. Estimula la contracción intestinal, estimula la secreción intestinal. Ahora podemos decir que en el caso del tubo digestivo, el parasimpático estimula y en el caso, y el simpático inhibe. Vean ustedes, aquí aumenta y aquí disminuye. Inhibe la secreción. Y otra vez aquí, ¿sí? ¿Cuándo habrá aumento, ¿sí? Del trabajo digestivo, del trabajo estomacal, del trabajo intestinal? Pues habrá ocasiones en las cuales aumenta este efecto. Y debo decirles que, por ejemplo, por exceso de aumento puede haber vómito. Por exceso de aumento puede haber diarreas. Aquí para que vean, ¿sí? Si esto lo propicia el parasimpático, ¿yo qué puedo hacer para disminuir el vómito o para disminuir las diarreas? ¿Sí? O pongo un estimulante simpático o pongo un inhibidor parasimpático, ¿sí? Y así cuando alguien tiene mucho vómito le recetan un medicamento que inhiba al parasimpático. Vean ustedes, esta es la importancia de que ustedes entiendan todo esto, ¿sí? Porque aquí
Lo que estamos poniendo en evidencia es cómo funciona nuestro organismo, todavía sin meter fármacos. Después vamos a ver y a vislumbrar esta utilidad de utilizar drogas desde fuera, ¿sí? Y esto, como médicos, es muy importante. Vesícula y conductos biliares, ¿sí? El parasimpático estimula la contracción de la vesícula y por lo tanto aumenta la secreción de bilis. El simpático relaja la vesícula, el parasimpático la contrae, ¿sí? Y así entonces, perdón, pero tenemos que ir viendo todo poco a poquito. La vejiga, ¿sí? Vamos a ver que en la vejiga, que es obviamente, un almacén de orina, vamos a ver que esto es una capacidad importante de la musculatura lisa. Cuando la musculatura lisa está formando parte de estructuras, ¿sí? De estructuras viscerales huecas, ¿sí? Tiene que permitir cierto grado de almacenamiento. Tiene que adaptarse a la presión, no puede ser como los músculos esqueléticos que dijimos, y el músculo cardíaco también. En el músculo estriado, entre más se estira, más se contrae. Más se estira, más se contrae. En las vísceras, donde hay músculo liso, existe la posibilidad de que le caiga presión por el contenido, ya sea de la orina o en los intestinos, porque sean excretas, le cae ese material y lo puede contener, ¿sí? Hasta cierto punto. Y solamente cuando ya hay un límite de estiramiento se permite el vaciamiento, ¿sí? Entonces, el parasimpático promueve la contracción, ¿sí? De los músculos detrusores, que son músculos que están justamente en la vejiga, y el relajamiento del esfínter y de el trígono, que es una estructura que está dada, es un área especial entre la desembocadura de los uréteres y la salida por la uretra. En fin, esto lo vamos a ver después, pero entonces poco a poquito tienen que ir viendo todos estos efectos. Vean ustedes aquí también, y aquí está un ejemplo claro de lo que dijimos. El simpático y el parasimpático tienen que verse como complementarios, ¿sí? No siempre lo que uno estimula, el otro lo inhibe. Fíjense aquí, por ejemplo, en el caso de los órganos sexuales y especialmente en el masculino. Para un acto copulatorio, ¿sí?, tan importante es la erección como tan importante es la eyaculación. El parasimpático estimula la erección, el simpático estimula la eyaculación. Y para un acto copulatorio y sobre todo un acto reproductivo, pues tan importante es uno como el otro. Y aquí estamos viendo cómo se complementan. No lo que uno estimula, el otro lo inhibe. No, aquí los dos, ¿sí? Su acción va al final a alcanzar un propósito. Y el propósito puede ser la reproducción. Y para nosotros como veterinarios es algo muy importante hablar de la reproducción de nuestros animales. Entonces, ojo con esto. Entonces, así es como ustedes van a ir viendo estos efectos, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa con la médula adrenal? ¿Qué pasa con el páncreas? ¿Sí? Como otra vez a nivel digestivo el parasimpático estimula, el simpático disminuye, ¿sí? A nivel salival, ¿sí? Cómo es que bajo el simpático se estimula cierto tipo de saliva, bajo el parasimpático se estimula otro tipo de saliva, y ustedes lo ven. Para cierto tipo de alimentos necesitamos cierto tipo de saliva mucho más fluida, mucho más abundante. Para otro tipo, ¿sí?, necesitamos protección. Es como cuando yo tomo picante, me enchilo, y al principio la saliva puede ser muy fluida, pero después, para proteger mis papilas gustativas y toda mi cavidad oral, secreto una saliva
muy viscosa, muy espesa, porque trato de justamente de proteger. En fin, estos son los elementos que nosotros tenemos que ir ahora sí que estudiando, y repito, ¿sí? Tomen en cuenta que estos son aspectos que ahorita lo que tenemos que hacer es entenderlos. Cuando lleguemos a farmacología lo tenemos que aplicar. Rápidamente ahora les digo que hasta ahorita hemos visto algunos mediadores químicos, hablamos de acetilcolina, hablamos de noradrenalina, hablamos de adrenalina, hablamos un poquito del glutamato cuando estuvimos hablando acerca de los reflejos, etcétera, ¿sí? Pero hay muchos otros receptores o neurotransmisores, mejor dicho, que tendrán sus receptores específicos, ¿sí? Y aquí sí, miren, esto se ha desarrollado últimamente y está muy de la mano con lo que acabo de mencionar hace un rato. Al saber que hay diferentes tipos de mediadores químicos y al irse descubriendo poco a poquito sus receptores, para que vean nada más esto, esta lista, nada más de receptores muscarínicos, ya ahorita hay 5 subtipos de receptores. Para el glutamato o ácido glutámico, vean ustedes todo este tipo de receptores. En el GABA, la dopamina, los receptores adrenérgicos y noradrenérgicos, hay alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y ahora hay beta 3. ¿Sí? Histamina H1, H2, H3, serotonina 5-HT1A, 1B, 1D, etcétera. Obvio, ¿sí? Purinas también, la adenosina A, A2, etcétera. Obvio es que entre más avanza la farmacología, el conocimiento de esto, a más avanza la farmacología, porque ahora se van diseñando productos o se van descubriendo en la naturaleza productos que pueden afectar a los muscarínicos, sí, pero nada más a los M1, pero nada más a los M5, ¿sí? Los de la dopamina, sí, pero nada más a los D4, nada más a los D5. Y esto ya es precisamente, en buena medida, la capacidad potencial que va a tener la comprensión de todo. Entonces, por eso les digo, ¿sí? Ahorita, pues esto, simplemente que sepan que hay diferentes tipos de receptores, pero la verdad es que a estos niveles, lo importante es que ustedes sepan el fundamento. Ya llegará el momento de aplicar todo esto en farmacología. Algunos de receptores importantes que valen la pena, por ejemplo, es hablar acerca de la serotonina, que incluso va a ser un mediador químico muy importante que después se puede resaltar en cuestiones también emocionales, ¿sí? La serotonina es una amina. Serotonina es una amina porque deriva de un aminoácido. Está localizado, fíjense, y esto es tal vez lo complejo, aparte de que hay muchos mediadores químicos, aparte de que tienen muchos receptores, aparte están distribuidos en muchas partes del cuerpo, y en cada parte del cuerpo, ¿sí?, pueden tener receptores diferentes y por lo tanto también efectos diferentes. Entonces, esto es lo complejo, pero bueno, aquí lo que importa es que vayamos sentando las bases y vayamos entendiendo este enorme potencial que tienen las sustancias, ¿sí? Entonces, la serotonina funciona como mediador químico a nivel hipotálamo, el sistema límbico, que es muy importante, el cerebelo, médula espinal y retina, receptores postsinápticos 5-HT, 1, 2, 3, 4, y aquí ya vemos justamente que hay, ¿sí?, varios, muchos más, ¿sí? Mecanismo de acción y efecto afectan la conductancia del sodio y la conductancia del potasio. El ácido glutámico o glutamato, naturaleza química, aminoácido también generalmente excitador. Y ojo, aquí vuelve a resaltar lo que ya les he comentado. Con excepción del GABA y de la glicina, con excepción de estos dos, que hasta el momento se puede afirmar que siempre son inhibidores, todos los demás a veces son inhibidores y a veces son
excitadores. Por lo tanto, pues entonces tenemos que dejar la puerta abierta siempre a que dependa de qué área estemos hablando del cuerpo y cuál puede ser el efecto. Entonces decíamos, el glutamato generalmente es excitador, pero ya al decir generalmente quiere decir que se han descubierto áreas en las cuales puede ser inhibidor. Se localiza en la corteza cerebral, en el tallo cerebral. Receptores posinápticos son metabotrópicos, pero también tienen receptores ionotrópicos. En este caso sería como la acetilcolina. Acuérdense que la acetilcolina tiene receptores ionotrópicos, los nicotínicos, y metabotrópicos, los muscarínicos. Mecanismo de acción y activación. Si estamos hablando de que tiene receptores metabotrópicos, pues estamos hablando también de lo que se llaman segundos mensajeros. Y ahorita no he profundizado en eso porque esto lo vamos a hacer hasta que empezamos a hablar de hormonas, pero ya les he por lo menos manejado esto, ¿sí? Segundos mensajeros, por ejemplo, como el DAG, el diacilglicerol, o el IP3, el trifosfato de inositol, ¿sí? Y entonces, ojo, ¿sí? Aquí hay mediadores químicos que vamos a irnos encontrando conforme vayamos profundizando en la comprensión y en el funcionamiento de varios segmentos del cuerpo. Después, entonces, aquí está el glutamato como precisamente, ¿sí?, participa como mediador químico en una gran cantidad de niveles del sistema nervioso. La glicina, por el momento, ¿sí?, funciona como inhibidor, ¿sí? Ahí sí, hasta el momento, localizado en el sistema nervioso central, en las interneuronas inhibitorias, acuérdense. Así como ya vimos que el glutamato puede también estar localizado entre las interneuronas excitatorias, aquí está la glicina como un mediador químico inhibitorio, ¿sí?, en la médula espinal, tallo cerebral, prosencéfalo, retina, etcétera. Que sus receptores son diversos, pues sí, ya, ¿sí? Obvio, por favor, a pesar de que ustedes estén viendo todo esto, por favor, ¿sí?, que no digan que les quiero pedir que se aprendan este tipo de aspectos, por favor, con que sepan qué es la glicina, la serotonina, ¿sí? Pero ya de ahí a que se aprendan esto, por favor, ¿qué caso tiene? Entonces, no les estoy pidiendo que se aprendan nada de esto. Nada más quiero que sepan que existe un aminoácido llamado glicina y que es inhibidor. Y que al ser inhibidor, pues obviamente está deprimiendo ciertas funciones, así como el excitador estimula ciertas funciones. Pero, por favor, este tipo de aspectos yo se los doy a conocer ahorita, pero no espero ni quiero que en este momento se los aprendan porque no tiene caso. Y de una vez se los digo, no se los voy a preguntar en el examen este tipo de aspectos. ¿Cuáles son los receptores postsinápticos de la glicina? Por favor, ¿sí? Ya les he dicho. Imagínense esto, aprenderse todo esto. Bueno, pero alguna vez va a decir, los receptores para la histamina, pues yo hasta donde me acuerdo creo que eran identificados como H1, H2, pues hasta donde me acuerdo. Y si no se acuerdan, pues ni modo, ¿cuál es el problema? La dopamina D1, D2, D3, bueno, pues ojalá fueran así todos, ¿sí? Pero tienen evidentemente, ¿sí?, una gran variedad de receptores. Muchos de ellos, insisto, cada día se van agregando más y más, porque esto es parte de la investigación fisiológica y farmacológica que existe en los centros de investigación todos los días, ¿sí? Entonces, ojo con esto. El GABA, ácido gamma aminobutírico, también es un aminoácido inhibidor localizado en muchas partes del cuerpo, el cerebelo, corteza cerebral, neuronas inhibidoras presinápticas, retina, etcétera, y que aquí tiene receptores GABA A, GABA B, y ahora hay hasta subtipos. Entonces, repito esto, ¿sí? Ustedes es importante que sepan qué naturaleza tiene, pues es un aminoácido que hay, ¿sí?, y que en un momento dado puede actuar como inhibidor excitador. También es importante que lo sepan. Ya los demás, pues para eso están ahí las tablas y los libros. No necesariamente se lo tienen que aprender. Aquí está también el GABA como un mediador químico y por el momento siempre inhibidor, ¿sí? Ahora bien, a esto vamos, ¿sí? Ya les comenté.
Si vemos todo esto, es porque fisiológicamente es muy importante comprenderlo. Pero si yo comprendo todo esto y lo domino, yo voy después a entender mucho más fácil lo que es la farmacología. ¿Sí? El dominio del conocimiento del sistema nervioso autónomo ha permitido modificar su funcionamiento a través de las drogas, o sea, el funcionamiento de los organismos del cuerpo, ¿sí? A través de las drogas. Entonces, cuando yo aplico farmacología, lo que estoy haciendo es que desde fuera, yo con medicamentos, o también llamadas drogas, con medicamentos, puedo promover una cosa o puedo promover otra, ¿sí? Ahora bien, esto está en investigación continua. Y cuando surgen medicamentos, que además les debo decir actualmente, prácticamente, si ustedes se han fijado, si han ido a visitar a alguien a un hospital, en todos los hospitales ahora hay laboratorios de investigación farmacológica, porque están o desarrollando nuevos medicamentos o están aplicándolos de manera adecuada en los pacientes de los hospitales. ¿Sí? Y perdone, esto es experimentación. Para aquellos que dicen que no es bueno experimentar, para aquellos que están en contra de la experimentación y para aquellos que piensan que experimentar es solamente con animales de laboratorio. No, todos los días se experimentan con personas, ¿sí? Y la prueba está en que llegan a un hospital, les dan un diagnóstico y les dicen, mire, tenemos la posibilidad de darle esto para su tratamiento. ¿Sí? Esto sería su tratamiento. Fírmeme aquí que está usted de acuerdo y que me autoriza a darle el tratamiento. Y perdón, en buena medida todo eso son experimentos. Para aquellos que están en contra de la experimentación, bueno, ¿sí? Sin saber que ellos mismos pueden formar parte de los experimentos cuando están en los hospitales recibiendo tratamiento. Entonces, ojo, todo esto es una actividad real que se lleva a cabo en los hospitales, ¿sí? Rápidamente ahora tenemos que mencionar que justamente cuando yo quiero hablar acerca de los medicamentos, ¿sí? Y si yo estoy hablando acerca de todas estas acciones, yo lo dije hace un rato, yo quiero inhibir el vómito o inhibo al parasimpático o estimulo al simpático, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo inhibo al parasimpático? Pues por una sustancia que justamente evite que el parasimpático actúe. Y farmacológicamente este medicamento va a ser llamado un parasimpaticolítico, porque inhibo al parasimpático. O yo les digo, o inhibo al parasimpático o estimulo al simpático. ¿Cómo lo puedo llamar al simpático? Que estimula, pues es un simpático mimético o simpático estimulante, parasimpático lítico o parasimpático inhibidor. Estos son los vocablos que se aplican mucho también en farmacología, y entonces ahora decimos, fíjense, tenemos en forma general drogas o medicamentos que las podemos dividir en dos grandes grupos, o en estimulantes o en inhibidores, ¿sí? Desde el punto de vista farmacológico, se prefiere hablar de drogas miméticas que estimulan y drogas líticas que son las inhibidoras. Ahora, las estimulantes o miméticas pueden ser directas o indirectas. Las líticas también pueden ser directas o indirectas. Y vamos a ver ejemplos, ¿sí? Fíjense, ¿qué es una droga mimética? Aquí lo estamos viendo, una droga mimética. A ver, entendamos también la palabra rápidamente, ¿sí? Mimética viene de mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo es la capacidad de imitar, ¿sí?
Por eso son los mimos. ¿Qué hacen los mimos? Imitan situaciones, imitan circunstancias, imitan realidades, ¿sí? Es impresionante cómo vemos a un buen mimo y simula que está limpiando un vidrio y juraríamos casi que tiene un vidrio entre las manos cuando está haciéndolo bien. Juraríamos que está bajando una escalera cuando simula que lo está haciendo y nada más está desplazando los pies, ¿sí? El mimetismo es esto, imitar. Entonces, una droga que imita al parasimpático, yo diría que es una droga parasimpático-mimética. Y una droga que inhibe al parasimpático, yo diría que es una droga parasimpático-lítica. Si hablo del simpático, si es una droga que imita al simpático, es una droga simpático-mimética. Una droga que inhibe al simpático es una droga simpático-lítica, ¿sí? Ahora bien, ojo, ¿sí? Cuando yo digo que imita, es porque cuando yo pongo un medicamento de estos, la consecuencia que voy a obtener es que imita el efecto, en este caso del simpático, del parasimpático. Pero ahora bien, cuando yo digo que lo imita, fíjense esto que es muy importante. Si yo digo que lo imita, puede ser que imite porque hace las veces que el mediador químico, ¿sí? Si yo pongo una droga que se parece tanto al mediador químico original, pues lo que estoy haciendo es imitarlo directamente. Y si yo pongo una droga que cuando actúa impide la expresión del mediador químico, también puede ser un lítico que inhibe directamente. Pero también podemos lograr que imite o que inhiba indirectamente. Entonces, ojo, de ahí que vienen estas definiciones que vamos a revisar ahorita, ¿sí? Una droga mimética directa es aquella que es la droga que se parece tanto al mediador químico original, que ocupa los mismos receptores y provoca las mismas consecuencias. Por eso podríamos decir que imita, ¿sí?, al mediador químico. Imita al mediador químico original. Por eso es una droga mimética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta sinapsis hay un mediador químico normal, pero yo meto una droga desde fuera que se parece tanto al mediador químico que provoca las mismas consecuencias. Imita al mediador original. Esto es una droga mimética directa y puede ser una droga parasimpático-mimética directa o simpático-mimética directa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué será una droga mimética indirecta o agonista? Fíjense, una droga mimética indirecta o agonista es aquella que incrementa el efecto del mediador químico original al inhibir a la droga que normalmente lo inhibe, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que sucede es que el mediador químico está presente y tiene efecto, nada más que su efecto va a ser más grande y o más prolongado porque yo pongo un medicamento que inhibe a la enzima que la degrada. Ejemplo, acetilcolina. ¿Cuál es la enzima que degrada la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. Entonces, si yo meto una droga que inhiba la acetilcolinesterasa, provoco que la acetilcolina actúe por más tiempo. Pues eso es una droga, ¿sí?, mimética indirecta, porque estamos ayudando al mediador químico a que actúe más tiempo, mientras que la mimética directa sustituimos al mediador químico con otra droga, ¿sí?
Espero que se entienda la diferencia. Y aquí es en donde, por ejemplo, ¿sí?, tenemos sustancias como la neostigmina, esta que está aquí, la neostigmina. La neostigmina es una sustancia que actúa en contra de la acetilcolinesterasa y hace que la acetilcolina actúe por más tiempo. Entonces, podríamos decir que el mimético indirecto inhibe al inhibidor. ¿Quién inhibe al mediador químico originalmente? Su enzima. Bueno, pues mete un medicamento que inhiba la enzima y lo que estoy haciendo es inhibir al inhibidor. Y esto se aplica en todo, ¿eh? Ahorita yo pongo el ejemplo de la acetilcolina, pero yo también puedo poner medicamentos que actúen, por ejemplo, del lado del simpático. ¿Se acuerdan cómo se llaman las enzimas que degradan a las drogas, perdón, a los mediadores químicos del simpático, las catecolaminas? ¿Cómo se llaman las drogas equivalentes a la acetilcolinesterasa? ¿Cómo se llaman? Bueno, se llaman MAO y COM, monoaminoxidasa y catecolortometiltransferasa. ¿Sí? Pues yo puedo poner medicamentos desde fuera que los inhiban también. Y entonces estoy inhibiendo al inhibidor. ¿Sí? Ahora bien, también existen drogas líticas. Ahorita acabamos de ver drogas estimulantes directas e indirectas, pero también pueden haber drogas inhibidoras directas e indirectas, y son las drogas inhibidoras, son llamadas líticas. Entonces, de alguna manera, el concepto es muy similar a lo directo y lo indirecto de los estimulantes, nada más que aquí es lítica, fíjense. Lítica directa o inhibidor competitivo es aquella que se parece tanto al mediador químico original que compite con él por sus receptores, pero para inhibirlos, anulando sus efectos. Ojo con esto, es algo muy importante. ¿Sí? Ahora, en el estimulante, en la mimética directa, es un mediador que se parece tanto al original que lo sustituye y tiene las mismas consecuencias. En el lítico directo, también es una sustancia que se parece tanto al mediador que ocupa sus receptores, pero no para provocar los mismos efectos, sino ocupa sus receptores, pero para bloquearlos, para inhibirlos, y anula los efectos del mediador químico original, porque al ocupar sus receptores, impide que el mediador químico original actúe. Y este es un inhibidor competitivo, un bloqueador competitivo. Un ejemplo de esto muy importante y que voy a poner énfasis más adelante es la atropina, ¿sí? Espero que algunos de ustedes, a estas alturas, tercer semestre de la carrera, espero que algunos de ustedes ya, si les interesa la clínica de las pequeñas especies sobre todo, ya estén en algún consultorio, aunque sea ahorita limpiando cacas, limpiando ahí las mesas, ahorita. Perdón, no es ofensivo lo que les estoy diciendo, ¿eh? Es que yo solicité irle a ayudar al veterinario ahí de que está en la colonia y me pone nomás a limpiar cacas. Ajá. ¿Y qué sabes hacer, perdón? Bueno, es que, no, perdón, pues uno tiene que aprender desde abajo y limpiar las mesas de operación, limpiar también es trabajo y también hay que conocerlo. Cuando sepas más, te va a decir, ¿sabes qué? Ahora ya limpiaste, ahora vente, ven a ayudarme. Sujeta al perro, te voy a enseñar cómo se sujeta al perro. Ya aprendiste eso, ahora vente, te voy a enseñar, ¿sabes poner una inyección? Te voy a enseñar cómo se pone. Ya aprendiste esto, vente, ahora te voy a inyectar, te voy a ayudar a enseñar cómo se inyecta a nivel endovenoso. Y poco a poquito, muchachos, tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué el comentario? Porque cuando ya están ahí, es probable que algunos de ustedes ya hayan escuchado, visto o ojalá hasta aplicado. Cuando un animal lo van a operar, antes de anestesiar al animal, le aplican atropina. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Un poquito más adelante. La atropina es un inhibidor
competitivo de la acetilcolina. Y vamos a ver cuáles son los beneficios. La buscapina, que es iosina, es otra sustancia que también puede inhibir a la acetilcolina, y por eso a veces cuando alguien tiene problemas digestivos les ponen buscapina, porque además inhibe ciertas sensaciones, ¿sí? Ok, así como hay inhibición una droga lítica directa, inhibición directa, también la indirecta. Y si la estimulación indirecta fue inhibir al inhibidor, la lítica indirecta, es aquella que colabora con la enzima natural que degrada el mediador químico. Si el mediador químico es degradado por una enzima, una droga lítica indirecta o antagonista es aquella que lo que llega es literalmente, hagan de cuenta que viene a echarle porras a el mediador, a la enzima que degrada el mediador químico, y entonces apenas sale el mediador y ya actúa. En este caso, sale la acetilcolina y actúa acetilcolinesterasa. Sale la acetilcolina y actúa acetilcolinesterasa. Y ya sea porque actúa directamente la acetilcolinesterasa o porque llegó una droga de fuera que también destruye a la acetilcolina. Entonces, esto hace que disminuya el efecto, en este caso, de la acetilcolina, y pudiera ser que disminuya el efecto del parasimpático, por ejemplo, ¿sí? Que es donde actúa la acetilcolina como mediador químico. Entonces, con base en esto, y esto por favor lo tienen ahora los que ya tienen el libro, ahí lo tienen, y los que no, pues ahí está la información, ¿sí? Aquí hay ejemplos de sustancias. Ustedes poco a poquito, conforme avancen en la carrera, van a ir conociendo, ¿sí? Drogas que afectan al parasimpático. Entonces ahora tengo drogas parasimpático-miméticas directas: acetilcolina, pilocarpina, carbamilcolina, muscarina. Drogas parasimpático-miméticas indirectas: neostigmina, fisostigmina, órgano fosforado, ¿sí? Aquí está, les decía yo, aquí están algunas sustancias. La neostigmina, ¿sí? Aquí está la neostigmina. Drogas parasimpático-líticas directas: atropina, omatropina, iosina, escopolamina. Aquí está la iosina, ¿sí? Que está aquí la iosina, la buscapina, es el sustento de la buscapina, ¿sí? Drogas parasimpático-líticas indirectas: colinesterasas específicas e inespecíficas, ¿sí? ¿Qué pasa con el simpático? ¿Sí? Aquí con el simpático tenemos drogas simpático-miméticas, ¿sí? Pero aquí tenemos tanto receptores alfa como receptores beta. Entonces, ¿sí? Tenemos drogas simpático-miméticas de receptores alfa, simpático-miméticas de receptores beta, simpático-líticos de receptores alfa, simpático-líticos de receptores beta, ¿sí? Y bueno, otra vez, que lo importante es que ustedes lo conozcan, pero todavía más importante que se aprendan ejemplos de esto, que en este momento, insisto, no es lo más importante, pero sí sería deseable que ya fueran conociendo todo esto. Todavía lo más importante de todo esto es lo que acabamos de ver, que ustedes conciban que hay drogas miméticas directas, indirectas, drogas líticas directas e indirectas, y que con base en eso, en farmacología ustedes van a aprender a manejar todo esto, ¿sí? Entonces, ahorita creo que es muy importante que pongamos de relevancia precisamente esta situación, ¿sí? Les estaba yo comentando, ¿sí? Que en los consultorios se aplica propiamente atropina antes de anestesiar a un animal, ¿sí? Por favor,
¿sí? Digieran todo esto, vamos a tener 5 minutos de descanso, por favor, 5 minutitos y ahorita regresamos. Antes de hacerlo, ¿tienen alguna pregunta de esto que hemos mencionado ahorita? No. Bueno, si no lo hay, 5 minutos de descanso, por favor. Gracias.
Hola, ya de regreso. Vamos a continuar, por favor. Bien, entonces les decía, yo creo que para poner énfasis en lo que estamos revisando, sería bueno que analizáramos precisamente el efecto de la atropina, ¿sí? La atropina, como ustedes lo están viendo aquí, la atropina es un parasimpático lítico directo. Como parasimpático lítico directo, aquí está, parasimpático lítico directo. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo a lo que acabamos de revisar. Es una sustancia que se parece tanto al mediador químico original. Estamos hablando del parasimpático a nivel de órgano efector, acuérdense. Es la acetilcolina, que va a actuar sobre receptores muscarínicos. Entonces, la atropina se parece tanto a la acetilcolina que ocupa sus mismos receptores, pero no para desencadenar sus mismas consecuencias, sino al contrario, ocupa sus mismos receptores porque se parece, pero para inhibirlo, para ocupar físicamente. Es un inhibidor competitivo, como lo dijimos hace un rato. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí, es la atropina, a veces se le pone aquí el calificativo de que es un preanestésico. ¿Sí? ¿Por qué es un preanestésico? Porque, ojo, de una vez lo aclaro, no tiene nada que ver con la anestesia. Se llama preanestésico porque se aplica antes de la anestesia, precisamente como un fármaco protector. Y ahorita vamos a ver por qué es un fármaco protector. ¿Sí? Estamos hablando de un paciente que se le va a someter a una cirugía, ¿sí? Y para poderlo someter a una cirugía hay que anestesiarlo. Y un anestésico lo que hace es deprimir al individuo en general y deprime su sistema nervioso a grado tal que le induce inconsciencia. ¿Sí? Claro, estamos hablando de anestésicos generales, no anestésicos locales. Un anestésico general lo que induce es deprimir al individuo y afectarlo en su conciencia. Induce inconsciencia, porque solamente inconsciente el individuo puede soportar ciertos procedimientos que consciente estaría experimentando dolores intensísimos. ¿Sí? Entonces, para poder soportar eso, se le tiene que anestesiar. Ahora bien, pero si el anestésico deprime el trabajo del individuo y deprime su sistema nervioso en general, ¿qué pasa? Si se me pasa la mano con el anestésico, pues mato al paciente para que vean lo depresor que puede ser el anestésico. Entonces, ojo con esto. Voy a anestesiar al paciente porque me conviene como cirujano, pero tampoco tengo que deprimirlo tanto que ponga en riesgo su vida. Entonces, para eso pongo atropina antes de anestesiar al paciente. La atropina, dice, es un fármaco protector de los individuos que serán sometidos a anestesia general. Inhibe al parasimpático y deja actuar libremente al simpático. Y acuérdense que en un individuo están actuando siempre, tanto el simpático y el parasimpático, y entre los dos se complementan. Y si de repente uno acelera, el otro le dice, no tan deprisa, a ver, bájale tantito. El otro le va bajando y el otro dice, no, tampoco le bajes tanto, hay que subirle tantito. Entonces están trabajando siempre. Cuando yo pongo atropina, inhibo o bloqueo al parasimpático y dejo solito al simpático. Ojo con esto, ¿sí? Cuando yo inhibo al parasimpático y dejo solito al simpático,
Ya vimos lo que pasó a nivel respiratorio con esto que estábamos viendo, ¿sí? Fíjense, esto que está aquí en esta columna es lo que hace el parasimpático y esto que está aquí es lo que hace el simpático, ¿ok? Si yo estoy diciendo que pongo atropina, inhibo a esto y automáticamente al inhibir esto solito, ¿sí? Está el simpático trabajando solito, ¿sí? A nivel respiratorio, a nivel intestinal, a nivel estomacal, a nivel de las glándulas salivales, a nivel del vaciamiento del colon, ¿sí? Ojo con esto. ¿Qué es lo que logro cuando yo aplico atropina? Pues cuando yo aplico atropina, inhibo al parasimpático y dejo actuar solo al simpático. Por eso, ¿sí? Cuando yo aplico atropina, pareciera que estoy estimulando al simpático y en realidad no. Lo que estoy haciendo es deprimir al parasimpático y dejo que actúe libre el simpático. Y fíjense, el parasimpático, y eso lo vimos, y ahorita a lo mejor es muy rápido para que ustedes ya lo hayan captado, pero cuando se pongan a estudiar lo van a entender bien. El parasimpático provoca broncoconstricción y además el parasimpático estimula secreciones bronquiales. Cuando yo tengo un animal que lo voy a anestesiar, será bueno que se cierren los bronquios y que haya mucho moco. Pues no, si pasa esto se me va a morir el paciente porque no puede respirar adecuadamente. Bueno, pues cuando yo inhibo al parasimpático con atropina, hay broncodilatación e inhibición de las secreciones que son efectos simpáticos porque el simpático está actuando solito. Cuando yo tengo el efecto parasimpático, aumenta el trabajo intestinal, aumenta el trabajo del estómago. Cuando actúa el parasimpático, pudiera haber diarrea y pudiera haber vómito. Pongo atropina, inhibo al parasimpático, inhibo el vaciamiento intestinal, inhibo el vómito. Un individuo anestesiado que vomite es muy peligroso porque puede haber broncoaspiración y el animal se puede morir porque aspiró su vómito y el vómito se va al tracto respiratorio, crea una embolia respiratoria y se puede morir. Bueno, pues otra vez, gracias a que aplico atropina, inhibo al parasimpático, ¿sí? E inhibo el vómito, inhibo la defecación, inhibo, ¿sí? En el corazón, ¿qué pasa? El parasimpático inhibe al corazón, tiene efecto inotrópico y cronotrópico negativos. Bueno, si yo pongo atropina, dejo solito al simpático y tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivos. El corazón late con más fuerza, el corazón late con más frecuencia y el corazón mejora entonces la circulación, ¿sí? ¿Cómo se puede ver esto? Ahora sí que en el paciente, ¿sí? Vean, la atropina es proveniente de la planta Atropa belladona, la belladona, que produce midriasis, ¿sí? Por eso se llama la belladona. Se descubrió la atropina desde la Edad Media. Y en la Edad Media, los vendedores se ponían gotas la maceración de esta planta y la pupila se dilataba mucho. Y una persona con pupilas dilatadas, está comprobado, es más llamativa, se ve más guapa, se ve más confiable. Entonces llega un vendedor con las pupilas dilatadas, llama mucho la atención de la futura compradora, ¿sí? Por eso cuando se las ponían las mujeres para llamar la atención, pues era
justamente la llamada la belladona, la belladona, ¿sí? Bueno, esto nada más por cuestiones históricas. La atropina, al inhibir al parasimpático, estimula al simpático. Ya vimos que el simpático provoca midriasis, inhibición también de las lágrimas. ¿Por qué? La atropina, estamos diciendo, es un inhibidor competitivo de acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos. Inhibe al parasimpático a nivel del órgano efector y como consecuencia hay efectos simpáticos directos, pues actúa en este momento solito el simpático, no tiene la contraparte de del parasimpático, ¿sí? Y así también en las glándulas exocrinas, las glándulas salivales, las glándulas bronquiales, las glándulas sudoríparas, ¿sí? El parasimpático estimula la secreción glandular, el simpático la inhibe. ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel, ¿sí?, respiratorio? Provoca broncoconstricción y disminuye el parasimpático normalmente provoca broncoconstricción, aquí está mal, perdón, broncoconstricción y estimula las secreciones. Cuando yo pongo atropina, inhibo al parasimpático y lo que hay es broncodilatación e inhibición de las secreciones y el individuo respira mejor. A nivel digestivo, ya lo estaba diciendo, disminuye el peristaltismo y disminuye las secreciones, disminuye el vómito, disminuye el vaciamiento gástrico. Esto es lo que hace la atropina, ayuda mucho. Imagínense lo que será estar operando a un animal y que esté defecando. Por un lado, ustedes van a aprender que cuando se va a someter a un animal a una cirugía, hay que dietarlo cuando menos 12 horas, si no es que hasta más, para que no suceda esto. Imagínense estar operando y que defeque y es una contaminación terrible. Y entonces eso no. Ahora bien, ya habíamos visto algo acerca de los órganos fosforados y ahorita al final de la clase ya nada más voy a mencionar algunas cosas, pero es importante mencionar que los órganos fosforados son insecticidas inhibidoras de la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Aquí lo vemos. ¿Sí? Órganos fosforados son drogas parasimpático-miméticas indirectas porque inhiben a la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Al inhibirla, permiten que la acetilcolina actúe por más tiempo. Bueno, entonces aquí lo único que se está poniendo en evidencia es que dice, los insecticidas inhibidores de la acetilcolinesterasa estimulan contracciones espasmódicas de los músculos, ¿sí? Y a veces se aplica atropina también para reducir las consecuencias como el vómito y la diarrea, ¿sí? Entonces, vean ustedes que esto tiene importancia, ¿sí? También a nivel oftalmológico, ya lo decíamos, ¿sí? El efecto parasimpático es miosis, el efecto simpático es midriasis. Si yo aplico gotas en los ojos, voy a provocar midriasis y al oftalmólogo le permite evaluar, explorar bien los ojos para poder ver el fondo del ojo y entonces se aplica atropina, ¿sí? A nivel cardíaco, que es algo muy importante, ¿sí? Si yo aplico atropina, inhibo al parasimpático y dejo solito al simpático. Por lo tanto, ya hemos visto la estimulación simpática, que es lo que va a propiciar la estimulación simpática, va a hacer que el corazón tenga efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico, positivos. Ya dijimos, inotropismo es relativo a la capacidad de contracción muscular.
Cronotropismo es relativo a la frecuencia de contracción del corazón. Hidromotropismo es relativo a la velocidad de conducción. Entonces, cuando actúa el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la conducción eléctrica del corazón y aumenta la fuerza de contracción del corazón. Y todo esto garantiza casi la supervivencia de un paciente sometido a un proceso de anestesia, ¿sí? Y acuérdense, la estimulación simpática del corazón está dado por los nervios cardíacos, ¿sí? Que son a su vez ramas de los cervicales inferiores o de los torácicos superiores. La inervación parasimpática está dada por los nervios vagos y que cuando actúa esta tiene efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativos. Con la atropina inhibimos al parasimpático y se queda solito el simpático y esto tiene efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivos. Y esto en general aumenta el trabajo cardíaco, mejora la circulación y casi garantiza la irrigación de los tejidos, ¿sí? Porque estamos hablando acerca de que hay una presión y un trabajo cardíaco que lo está sustentando, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos, ya dijimos, los vasos sanguíneos tienen tanto receptores alfa como receptores beta. Si actúa solito el simpático, quiere decir que está actuando adrenalina y o noradrenalina. Y acuérdense, tanto adrenalina como noradrenalina tienen efectos sobre alfa y beta. Pero ya les dije que si estimulamos a ambos, predomina el efecto alfa y es el efecto de la vasoconstricción, y al haber vasoconstricción, aumenta la presión sanguínea. Se reduce la llegada de sangre a algunas zonas, pero aunque llegue menos sangre, llega con más fuerza y por lo tanto garantiza lo que se llama la perfusión, la capacidad de irrigación de los tejidos, y esto es muy importante precisamente para que se garantice que los tejidos tengan sangre y por lo tanto oxígeno y por lo tanto glucosa. La división parasimpática lo que hace es tener un cierto efecto de vasodilatación y además la información parasimpática deprime al corazón. Entonces, gracias a que aplicamos atropina, inhibimos al parasimpático y dejamos solito al simpático. En fin, yo creo que con todo esto, muchachos, es más que suficiente para entender, ¿sí?, cuál es la importancia de la comprensión del simpático y del parasimpático. Y como en este caso, el atropina es un claro ejemplo de una droga parasimpático-lítica directa, ¿sí? Entonces, esto creo que es más que suficiente para explicarles por qué es importante que se aplique atropina. Yo de tarea, y justamente ahora en la guía, les voy a poner algunas preguntas de atropina, ¿sí?, que ustedes bastará con que las consulten en cualquier libro de fisiología o de farmacología o en el internet y van a decir, bueno, a ver, voy a saber por qué la atropina se pone por vía subcutánea, por qué se pone antes de la anestesia y cuánto tiempo puede durar el efecto de la atropina. Ya nada más para concluir ya nuestro tema, simplemente recordar algo que ya vimos, ¿sí? Aquí nuevamente adquiere importancia el conocer que hay drogas que yo puedo hacer ingresar al cuerpo de un paciente para obtener un beneficio. Y esto ya lo habíamos visto, el famoso curario de tubocurarina. Es un inhibidor competitivo, ahora ya lo entendemos. Es un inhibidor competitivo ¿de quién? ¿Sí? De la acetilcolina. Así como la atropina es un inhibidor competitivo de la acetilcolina, ocupa los receptores nicotínicos. Aquí no ocupa los muscarínicos, porque esto es lo que hizo la atropina. La atropina ocupó e inhibió los receptores muscarínicos. La detubocurarina compitió e inhibió los receptores pero nicotínicos.
como hay acetilcolina tanto en la musculatura esquelética como en la musculatura lisa, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí resaltamos la detubocurarina actúa sobre receptores nicotínicos y estamos hablando de los receptores que hay a nivel de la musculatura esquelética. Cuando yo aplico detubocurarina, provoco una parálisis flácida de los músculos esqueléticos y por lo tanto lo vimos en clases pasadas, es un miorrelajante para ciertas circunstancias, sobre todo de carácter ortopédico, será importante que los músculos estén relajados. Toxina tetánica, ya la vimos también, el tétanos. La toxina tetánica se fija irreversiblemente en la membrana presináptica de la unión neuromuscular, ¿sí? Bloquea la liberación de GABA y glicina y por lo tanto provoca parálisis de los músculos, pero parálisis espástica. ¿Qué significa? Contracciones sostenidas, por eso hablamos de la tetanización y acuérdense de todo esto que estuvimos revisando, ¿sí? Ahora que estudien, se van a recordar de todo esto. Organofosforados, los acabamos de ver ahorita, inhibidores de la acetilcolinesterasa, inducen contracciones espasmódicas de los músculos esqueléticos, ¿sí? Si yo quito a la acetilcolinesterasa, cuando en los músculos sale acetilcolina, hay contracciones y las contracciones son prolongadas, son sostenidas porque no hay quien inhiba la acetilcolina. Y la toxina botulínica, ya habíamos dicho, que induce parálisis flácida y que esta es la razón por la cual también se aplica con propósitos estéticos, eso, yo diría esos estéticos entre comillas, perdón, pero hasta ahorita yo no sé si ustedes conozcan a alguien que se aplique Botox y que se vea mejor que antes de que se aplicara el Botox. Yo la verdad es que la mayoría de las personas que se aplican esto, pues con todo respeto, perdón, pero creo que se echan a perder la cara en lugar de mejorarla, pero cada quien, esto ya será otra cosa. Pero decíamos también la toxina botulínica tiene, dosificada en cantidades específicas, en pequeñísimas cantidades, puede también ayudar a mejorar la vida de algunos pacientes, como habíamos dicho, hiperactividad muscular de los esfínteres, la calasia, decíamos, cuando se cierra el esófago, ¿sí? Y que en un momento dado no permite que el alimento pase del esófago al estómago, ¿sí? También muchas distonías musculares faciales, ¿sí? Cuando vienen esos parálisis faciales en donde literalmente, y perdón por la expresión, pero dicen, la boca se le fue de lado al paciente, ¿sí? Se le va de lado, no porque haya músculos que estén actuando de más contrayendo, sino más bien hay músculos que dejaron de actuar y están todos flácidos y por eso se va la boca de lado. Entonces, hay aplicaciones diversas, muchachos, que evidentemente todo esto lo tenemos que completar, ¿sí? Y ya finalizando, ahora sí, finalizando el tema, ya nada más hablemos acerca del sistema nervioso entérico, en donde tiene aplicación la comprensión de la musculatura lisa a nivel del intestino. Ya le habíamos hablado un poquito acerca de esto. El sistema nervioso entérico, Gannon, que es un autor muy importante que lo hemos mencionado muchas veces en el curso, dice que podría ser considerado el sistema nervioso entérico como una tercera rama del sistema nervioso autónomo, porque en el intestino, en el tubo digestivo en general, y particularmente en el intestino hay hasta 100 millones de neuronas, y esto ya lo habíamos dicho. El trabajo intestinal es sumamente complejo, ¿sí? Y cuando se estudió al tubo digestivo y en particular al intestino, se descubrió que hay una altísima cantidad de neuronas. Vean ustedes, 100 millones de neuronas en el intestino o en el tubo digestivo. Algunos lo han llamado el pequeño cerebro, ¿sí? Aquí está. El cerebro en tu intestino. Son tantas las neuronas que hay ahí que pareciera otro cerebro, ¿sí? Algunos lo han llamado el pequeño cerebro digestivo. Constituye la inervación intrínseca del tracto digestivo y participa de manera importante en el control de la actividad del tracto gastrointestinal, ¿sí? Cuenta con todos los componentes necesarios para el desarrollo de reflejos.
Cuenta con receptores periféricos sensoriales, neuronas aferentes, interneuronas, neuronas eferentes y obviamente órganos efectores. Posee una gran cantidad de neurotransmisores. Imagínense 100 millones de neuronas, pues imagínense, ni modo que utilizaran uno o dos tipos de mediadores, actúan muchísimos y de ahí el complejo funcionamiento de los intestinos. El sistema nervioso entérico está localizado en esófago, estómago, intestino delgado y hasta el intestino grueso, básicamente en el colon. Y va a poder explicarnos la compleja actividad que representa la digestión de los alimentos, que por sí es algo sumamente complejo, la digestión mecánica, química y enzimática de los alimentos para facilitar la absorción, para facilitar la captación de nutrientes e integrarlos al metabolismo. Pero para todo esto debe de haber movimientos complejos, ¿sí? Y todo esto está sincronizado por el sistema nervioso entérico, ¿sí? La función del sistema nervioso entérico la podemos subdividir en dos funciones principales, ¿sí? Fíjense, el sistema nervioso entérico, decíamos, es parte del sistema nervioso autónomo que regula la función intestinal, aunque en muchos procesos es capaz de funcionar independiente del sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico está organizado en dos plexos o redes, el plexo mientérico o de Auerbach, y este plexo controla la función motriz, la función de movimiento, las contracciones tan complejas que hay a nivel digestivo, y el plexo submucoso o de Meissner, que tiene función glandular. Una gran cantidad de glándulas están dispersas en el intestino, están dispersas en el estómago, etcétera, etcétera. Todo esto está constituyendo el sistema nervioso entérico. Tanto el plexo mientérico como el submucoso están inervados a su vez por fibras autónomas simpáticas y parasimpáticas. O sea, a pesar de que aquí hay un sistema nervioso muy complejo, de todos modos sí reciben terminaciones simpáticas y parasimpáticas, y la prueba está en que el vago inerva en buena medida, ¿sí?, parasimpáticamente al tubo digestivo, pero también hay terminaciones simpáticas. Entonces, tanto el plexo mientérico como el submucoso también reciben terminaciones simpáticas y parasimpáticas. En realidad, el sistema nervioso entérico es capaz de funcionar prácticamente de manera independiente al sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central puede influirlo con el simpático y el parasimpático para incrementar a veces algunas funciones o disminuir otras, ¿sí? Por eso dice, sin embargo, el sistema nervioso, ¿sí?, el central puede influir, puede contribuir al funcionamiento del sistema nervioso entérico, aumentando o disminuyendo la actividad gastrointestinal. Y aquí tenemos una porción del intestino, y aquí tenemos al plexo mientérico, que está relacionado con los músculos, y submucoso, que está relacionado con la capacidad de secretar a nivel de las glándulas, ¿sí? La información parasimpática, la mayor parte del tubo digestivo recibe inervación parasimpática del nervio vago o de los nervios vagos, aunque la porción distal del colon recibe básicamente de los nervios pélvicos. En general, la estimulación parasimpática es de tipo preganglionar. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el sistema nervioso entérico constituye las vías postganglionales parasimpáticas. Vean ustedes, aquí está el parasimpático. Esta es la fibra preganglionar y hace sinapsis con el plexo mientérico o el plexo submucoso, que se constituirían como las fibras postganglionares. Mientras que del lado del simpático sí existe información preganglionar y la postganglionar. En el caso del parasimpático,
las terminaciones son preganglionares y quienes hacen las veces de las fibras postganglionares son el plexo mientérico y el plexo submucoso, y aquí está. A nivel parasimpático, la estimulación es de tipo preganglionar y provoca aumento de la actividad de las neuronas del sistema nervioso entérico, así como de la motilidad y las secreciones a nivel gastrointestinal. Las simpáticas sí proceden de ganglios paravertebrales y sí terminan estimulando con vías postganglionares. En general, la adrenalina disminuye la motilidad y las secreciones glandulares, eso ya lo vimos. A nivel intestinal, el parasimpático estimula, el simpático inhibe motilidad y secreciones, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. A nivel parasimpático, la información es preganglionar porque quienes hacen las veces de las fibras postganglionares son el plexo mientérico y el plexo submucoso. Sin embargo, como dice aquí, el sistema nervioso entérico no debe de ser concebido y ser reducido a un conjunto de neuronas postganglionares parasimpáticos. Sí, reciben información parasimpática, pero ellos mismos, y dado su gran cantidad de mediadores químicos, van a tener una gran cantidad de efectos sobre el epitelio y sobre la musculatura lisa intestinal, ¿sí? La respuesta ante la estimulación, ¿sí?, es muy complejo. Como les decía el otro día, ¿sí? Ojalá fuera tan sencillo estudiar al intestino como para decir, pues es un tubo que permite el paso de sustancias y que de repente aquí estimula secreciones y facilita la absorción de nutrientes. No, es algo sumamente complejo. Por eso esto que está aquí es una simpleza definitivamente. Decir que el tubo digestivo es un tubo que permite el paso de sustancias, no, es muy complejo. Y todo esto, ¿sí?, es regulado por el sistema nervioso entérico. Insisto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el tránsito de un contenido que va en el intestino y que fluye de adentro hacia afuera, eso se llama movimiento peristáltico. Vamos a ver que bajo ciertas circunstancias también puede haber movimiento de afuera hacia adentro, en las vísceras y en el tubo digestivo también. Y movimiento que va de afuera hacia adentro es antiperistaltismo. ¿Cómo es que a veces las contracciones hacen avanzar y a veces retroceder las sustancias? Pues justamente porque es tan complejo este funcionamiento y porque hay una gran participación de mediadores químicos. Aquí están los mediadores químicos, por favor, ¿sí? Esto ahora ya tienen el libro y ahí viene una serie de sustancias. ¿Alguien quiere tomarle una foto a esto? Tómesela si quiere. ¿Sí? Nada más aquí les digo que hay muchos neurotransmisores en el sistema nervioso entérico y aquí dice acetilcolina en general ejerce efecto excitador gastrointestinal, noradrenalina generalmente ejerce un efecto inhibidor, pero también hay serotonina, dopamina, adenosintrifosfato, colecistocinina o colecistoquinina, somatostatina, sustancia P, galamina, encefalinas, neuropéptido Y, óxido nítrico, ojo, ¿sí? Hasta gases ya les había comentado que pueden actuar como mediadores químicos. Péptido activador de la adenilciclasa, péptido intestinal vasoactivo, péptido, en fin, la función de muchos de estos neurotransmisores, ojo, la función de muchos de estos neurotransmisores aún no está bien comprendida. Y los nombres que recibieron varios de ellos hacen alusión a hechos históricos relacionados con su descubrimiento más que con sus acciones fisiológicas. Por ejemplo, esto, ¿sí? Péptido intestinal vasoactivo, pues tiene un nombre lógico porque estamos hablando del intestino. Pues el péptido intestinal vasoactivo también se encuentra en el cerebro, ¿sí? Algunas de estas sustancias, por ejemplo, la somatostatina, es una
sustancia que se encuentra aquí en el intestino como mediador químico, pero a la vez podemos hablar de ella como una hormona del páncreas, que después la vamos a revisar, y la somatostatina también se encuentra en el encéfalo. Y aquí con esto concluimos la clase. Estos mediadores químicos que se han descubierto en el intestino también pueden estar presentes en el cerebro. Y por esto hay lo que se llama el sistema neurodigestivo, neurotransmisores similares en el intestino y similares en el cerebro. Y aquí tenemos varias de estas sustancias, ¿sí? Y ahora sí, con esto terminamos la clase. Hasta aquí va a ser el examen próximo. Entonces, tenemos unos 3 minutos. Entonces, definitivamente ya quedamos con que el examen va a ser de hoy en 8, ¿ya definitivo? Sí. Bueno, Sí. aquí en el chat todos me dicen que sí. Ok, entonces que quede claro. Es una fecha que ustedes están eligiendo. Yo no les estoy imponiendo nada. Es el día que ustedes están eligiendo y por eso les estoy cumpliendo a lo que yo me comprometí el primer día de clases, ¿sí? Entonces, tienen tiempo suficiente para estudiar todo esto. Repito, hoy, ¿sí? Antes de la comida, yo todavía tengo clase al rato de conejos, de cunicultura, tengo clase de 11 a 1. Después de mi clase, termino yo la guía y hoy en la tarde ya tienen ustedes esa guía. Tienen todo el fin de semana para que con calma, y además puente para el lunes, tienen todo el fin de semana largo para que vayan contestando. Hagan el esfuerzo, por favor. Sí puede parecerles demasiado, yo les aseguro que no es demasiado, que les va a ayudar a estudiar. Hagan el esfuerzo por contestar y contesten lo mejor posible. Ya les he dicho, ¿sí? Estas guías son para ustedes, esta guía, y así cada examen les voy a dar una guía. Esta guía es para ustedes, para que les ayude a estudiar. Contesten lo mejor posible. Ojalá me diera tiempo de revisarlas y darles una calificación. ¿Para qué le hago el cuento? No me va a dar tiempo. Así es que háganlo ustedes, contesten lo mejor posible y ténganlo en su cuaderno. Créanme que esas guías les van a ayudar no solamente para este curso, sino para cursos posteriores. Se los puedo asegurar. Entonces, por favor, ¿sí? Hagan este esfuerzo. Yo se los voy a enviar y además doblemente les conviene. Hagan el esfuerzo, traten de contestarlo. Les repito, estrictamente con lo que hemos visto en clase, estoy seguro que pueden resolver la guía sin ningún problema. Pero si tienen alguna duda, perdón, por favor, métanse al internet y consúltenlo y complementenlo. Nada les cuesta, ¿sí? No es mucho trabajo. Y entre más completo esté, obviamente, ¿qué les puedo decir? No quiere decir que tal cual voy a tomar preguntas de la guía para hacérselos el examen. Pero pues si les estoy diciendo, miren, estudien esto porque esto es lo más importante, pues cuando venga el examen, ¿qué les voy a preguntar? Ah, bueno, ya estudiaron lo más importante, ¿qué creen? Ahora les voy a preguntar lo poco importante. Pues no, ¿verdad? Pues, si esto es lo más importante, pues de ahí mismo van a salir las preguntas. Entonces, yo creo que les conviene de todas, hacer el esfuerzo, contestarlo, estudiar, y yo les aseguro que si lo hacen bien, van a resolver adecuadamente el examen de hoy en 8. En fin, hasta aquí paramos con esto de la clase, ¿sí? Que tengan muy buen día. Ya para el próximo martes, entonces, que nos veamos, ¿sí? Ya empezamos un nuevo tema. Hasta lo de hoy, insisto, es el examen que vamos a tener el viernes. En fin, que tengan muy buen día. Esperen, insisto, ya en la tarde, su guía a través de su jefa de grupo, esta Victoria Eliet. Le voy a mandar a ella a su correo para que se los haga llegar a todos los demás. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego.